Mm, No te había visto. Ven, acércate. Toma asiento. Yo soy el cuervo y estos son mis relatos. Aún recuerdo esa reunión. Todo inició como un convivio, una noche de amigos. Empezó como una noche de desenfreno, todos con un vaso en la mano lleno de algún líquido nocivo para la salud, música fuerte y baile libertino. Todo era diversión descontrolada. Pasó el tiempo y la noche comenzó a volverse vieja. La gente se fue retirando del lugar sin remedio. La música se volvió tenue y solo quedamos los amigos de siempre. Lucía, la hermana de Lucía, Betsabé, Arnold, Sebastián, Adán y yo. La plática era aburrida mientras disfrutábamos del último que quedaba de alcohol. Cuando Lucía llegó con una linterna que hacía ilusión a una época pasada, cuando la electricidad no era lo común, cuando el combustible de dicho objeto era petróleo. Ya es la hora, exclamó emocionado Arnold. Ese era nuestro ritual favorito. Cuando acababa la noche de fiesta y solo quedábamos los de siempre, listos para cambiar el ambiente de la noche, todos disfrutábamos de las historias de terror y siempre que nos reuníamos contábamos historias hasta no poder dormir por los pensamientos que esto ocasionaba. Lucía colocó la linterna en el suelo, Betsabé apagó la música y las luces del cuarto. La tenue iluminación de la linterna era todo lo que teníamos. Todos nos reunimos haciendo un círculo alrededor de la linterna y comenzamos las historias. Empezó Lucía con su historia, enseguida Arnold, prosiguió Betsabé. Cuando Sebastián le tocaba contar su historia, titubeó y me miró. Para este punto todos estábamos muy aburridos, pues los relatos no tenían ningún tipo de resultado. Esa noche, las crónicas eran absurdas, bodas y hasta aburridas, así que dijo en voz alta: hay que cederle el turno a Andrea. Todos sabemos que cuenta las mejores historias. Hay que animar la noche, o pronto me quedaré dormido. Todos volvieron a verme emocionados. Entonces no tuve más remedio que buscar una historia que contar. Tras unos segundos de indagar por mis pensamientos, me sobresaltó una y dije sin remedio: soy parte bruja, ¿sabían? Arnold soltó una risa mientras se burlaba entre carcajadas. Sí, y el solo hecho de cómo espantas a tus pretendientes lo dice todo. Un leve golpe que le propinó Adán lo dejó callado. El silencio volvió a apoderarse de la habitación y seguía hablando en voz firme. Así es, soy parte bruja, por parte de mis abuelos paternos. Lucy los conoce. Reparé para ellos. Mi abuela Esther y mi abuelo Bonifacio. Ambos vivieron en un lugar a 2 horas de aquí. Como todos saben, el pueblo de San Julián es un poblado creado en un inicio por mineros, pero cuando los minerales fueron muy pocos, la mina cerró y fue casi olvidado hasta que los traficantes tuvieron que buscar un lugar donde esconderse, devolviendo la vida a dicho pueblo, llenándose de gente de reputación sospechosa. La abuela era muy niña cuando llegó al pueblo en búsqueda de un refugio. Ya se imaginarán qué tipo de personas eran sus padres. Por otro lado, el abuelo llegó a San Julián ya siendo un adulto joven. Tenía 24 años cuando él llegó. Arribó formado como sacerdote de la iglesia, que se había construido en dicho lugar. No es descabellado pensar que hasta este tipo de malhechores recurrían a la fe para sentirse protegidos. Así que después de mucho tiempo, reformaron el convento de San Agustín, junto al templo de San Bernardo, que se encontraba al lado del convento. La iglesia estaba prácticamente destruida. La adornaron con oro, plata y las representaciones religiosas más finas y caras vestidas con la más alta seda. Así que aquí estoy,
contando lo que me dijeron. Prosiguiendo con la historia, esta señora tan temida y respetada, que se decía que era una bruja tan poderosa como la misma iglesia, más confiable que su fe, más fuerte que el más puro milagro, era la abuela Esther, mejor conocida en ese tiempo como la errante. Pues cada que el sol se ocultaba y la luna llena se posaba en el cielo, se le veía salir de su casa cargada con muchos objetos, y se internaba en la mina sin ningún tipo de luz que la guiara, y no se le volvió a ver hasta 3 días después. La gente decía que salía cubierta de carbón, desnuda, goteando sangre de las manos y una mirada perturbadora, con el cabello lleno de heces fecales y las lágrimas que salían de sus ojos creaban surcos en su piel ennegrecida por el mineral. Pero el terror del pueblo no era cuando la abuela se internaba en la mina, era cuando la luna se volvía roja. En ese momento, los pobladores corrían a refugiarse a sus casas. Se decía que esas noches, una ave gigantesca, algo similar a un guajolote de 2 metros, con una fuerza tan desgarradora que partía a la gente por la mitad con un zarpazo de sus piernas, con un solo picotazo era capaz de arrancar el corazón de quien lo enfrentara. Su leyenda era tan temida que muchos se refugiaban en la iglesia, donde Bonnie hacía misas especiales, donde intentaba darle esperanza a los pobladores, donde se brindaba una bebida caliente y mantas a los que iban a orar. En ese momento de oscuridad y horror, la luz de la iglesia era lo único que se mantenía con esperanza. En una de esas sesiones de luna roja, mientras Bonnie leía uno de los pasajes de la Biblia, un golpe estruendoso se hizo presente en las puertas de la iglesia. La gente volteó asustada hacia la puerta, pero Bonnie, al notar el miedo de su rebaño, alzó la voz más fuerte y lloró con gran devoción, haciendo que la gente volviera a orar con él, olvidando el miedo de sus corazones. Pero un golpe aún más penetrante volvió a azotarse contra las puertas de la iglesia, callando todo rezo, dejando que lo único que se escuchara fueran esos golpes. El abuelo bajó del pedestal y se acercó a la puerta con cautela, pero lleno de seguridad. Los fieles comenzaron a murmurar y sus voces comenzaron a rebotar en las paredes, y cada vez se volvieron más tormentosos. Aquellos que no se distorsionaban con la lejanía de su origen creaban temor en otro fiel, que creaba otro susurro ahogado el mensaje lejano. Y la cadena siguió provocando que los susurros se volvieran pláticas y enseguida bullicios, y ese alboroto comenzó a provocar temor en los corazones de los fieles. Estos no tardaron en expresar el miedo que tenían dentro, contagiando al prójimo, creando caos. Bonnie no tardó en reaccionar y pidió silencio gritando en una oración: aquel que esté iluminado con la luz del Señor no debe temer a la oscuridad de sus enemigos, pues Dios vela por sus hijos. La iglesia volvió a quedar en silencio hasta que otro golpe resonó por toda la iglesia y los bullizos volvieron, pero ya no con temor. Ahora esas palabras llenas de temor se volvieron oraciones con fe y amor por Dios. El abuelo terminó acercándose a la puerta y gritó con valentía en su voz: ¿quién aclama la atención de Dios? Y la iglesia volvió a quedarse en silencio, esperando la respuesta, lo cual no tardó en escucharse. Una voz quebrada, llena de dolor, respondió del otro lado de la puerta: Padre, soy Guadalupe, esposa de Arnulfo. Imploro su ayuda. El abuelo no dudó en abrir la puerta, mientras de fondo los susurros se volvieron presentes de nuevo,
Pero el abuelo no perdió el tiempo controlando a su rebaño. Abrió la puerta dándole entrada a la afligida mujer. La gente indignada reprobaba las acciones de Bonnie, pues esta señora nunca negó públicamente que ella era una seguidora del errante. Al contrario, se hacía llamar la voz del errante, intentando convencer en la plaza del pueblo que la gente negara su fe en la iglesia y pusiera esta fe en la bruja del pueblo. Los creyentes de lo puro comenzaron a maldecir a esta mujer. «¡Ve con tu señora!», decían unos. Otros gritaban: «Personas como tú no merecen la gracia del Señor». Pero Bonnie volvió a callar a todos diciendo en voz alta: «Dios abraza todo aquel que necesite su luz». Pero la gente no estaba del todo convencida, así que volvió a alzar la voz diciendo: «¿No fue Dios quien dijo: quien esté libre de pecado que lance la primera piedra? Así pues, nadie está libre de culpa». Y el silencio una vez más reinó en el templo de Dios. El abuelo prosiguió preguntarle a la supuesta voz del errante: «Diga, hija del Señor, ¿qué la trae tan asustada y a estas horas de la noche?» «Padre Bonifacio, le pido su ayuda». Los siervos de Dios alzaron una vez más sus voces molestas, pero ella no cayó. «La errante ha robado a mi recién nacido y ha tomado camino hacia las minas». «¿Y cómo sabe que fue la errante?», habló el abuelo. «¿Segura que fue hacia las minas?». «Sí», exclamó Guadalupe. «Entró como un ave gigante destrozando la ventana de mi casa, tomó a mi bebé entre sus alas y salió de un salto por la misma». El silencio se volvió presente, seguido de susurros y maldiciones, pero el padre hizo oídos sordos al bullicio, viendo la pena y el dolor de una madre que perdió el camino del Señor. «Padre Bonifacio, le pido su ayuda y el perdón de Dios». La gente siguió soltando pestes y maldiciones, las cuales fueron calladas cuando el padre volteó a ver a su rebaño y gritó ferviente: «Hijos de Dios, pido su ayuda para socorrer a una hermana». Los creyentes se veían uno al otro incrédulos. Entonces el abuelo prosiguió: «La oscuridad cegó a nuestra hermana y logró ver la senda de Dios muy tarde. Ahora que está en el camino de nuevo, debemos brindarle ayuda. Dios vino al mundo para perdonar a nuestros pecados y darnos una segunda oportunidad. Asimismo, mi deber con Dios es brindarle a su rebaño una mano para alcanzar esta segunda oportunidad». Los devotos a Dios dudaron un momento, así que el padre repuso: «No obligaré a nadie a que me siga en este incierto camino, pero la compañía de algunos me vendría muy bien». Ni bien terminó de hablar el padre, cuando unos cuantos se levantaron avalentonados, y cuando el padre volvió a verlos al terminar sus palabras, sus siervos gritaron en ton y son: «Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?». Y como réplica, el padre hizo sonar su eco con la frase: «¿Quién como Dios?». Alzando el ánimo de sus fieles, saliendo del camino de la mina. Alzando el ánimo de sus fieles y saliendo en camino de la mina, el grupo del padre se componía de 11 fieles y la madre del niño. Bonnie pidió 4 de sus fieles que fueran a la casa de Guadalupe y revisaran de arriba a abajo buscando algo que pudiera condenar la actividad de brujería y santería, pidiendo que lo quemaran en varios metros fuera de la casa, mientras el demás grupo, junto a la afectada, irían directamente a las minas. Durante el camino el grupo del padre encendió antorchas
y de las casas salieron los hombres y las mujeres viendo a la pequeña turba con solemnidad. Rodolfo, uno de los pueblerinos más peligrosos y con méritos, entró en su casa, y cuando estaban por dejar su casa atrás, salió con una gran cantidad de armas y se las ofreció a los fieles. El padre lo vio con alegría y dijo: Se lo agradezco, hermano, pero dudo que armas físicas dañen a un ser sobrenatural como la reputación precede al errante. Hágame caso, padre. Más vale tener un arma e ir con las manos vacías. Las plegarias se las pasa por los huevos. Al menos una bala se los arrancará. Preferiría tu compañía, Rodolfo. Un hombre más es bien recibido. No me atrevería a entrar a esa mina esta noche, Bonnie, pero le deseo toda la suerte del mundo. El abuelo vio a sus seguidores y a sus ojos importaba tener un arma de fuego en mano. Entonces dijo en voz alta, alentando a su rebaño: Que Dios bendiga el arma que confronta el mal para que sus fieles estén a salvo. Enseguida tomó un arma y se la pasó a sus fieles y siguió sus oraciones. Que Dios guíe las armas del hombre para que ninguno de sus hijos sufra más. Los fieles alzaron sus voces gritando con gran fervor: Hoy se acaba el terror que genera esa mujer. ¡Muerta la errante! Y los que los veían sentían que las pesadillas que generaban esas oscuras noches se habían acabado, agregándose un pequeño puñado a su cruzada y otros cerrando sus casas presagiando el más terrible futuro. Ahora el grupo de 11 se volvió un grupo de 18 personas. Así siguieron su camino con rifles, pistolas y antorchas. Cerca de llegar a la mina, Bonnie pidió a 5 de los que los seguían que se desviaran a la casa de la bruja y la quemaran, y que mientras las brasas purificaban la tierra de Dios, rezaran 2 rosarios, y que cada palabra que soltaran se mostrara la fe que le tenían a Dios, y que sus plegarias también las dirigiesen hacia aquel pequeño grupo que confrontaría la oscuridad de las minas. De esa manera, el grupo del padre quedó conformado por 11 personas armadas, una mujer en búsqueda de su pequeña criatura y un hombre lleno de gracia de Dios. Mientras caminaban adentrándose a los terrenos de la mina, el padre Bonifacio miró a Guadalupe y le pidió que hablara de los tratos que ella hizo con la bruja y le explicara el porqué de sus acciones. Guadalupe dudó durante unos instantes de hablar, pero al final comenzó a gesticular. Verá, padre, siempre he querido un hijo, descendiente, para poder dejar en la tierra. Durante años y años, mi esposo y yo lo intentamos. Nos encomendamos a Dios. Rezamos por tener un bebé que bendijera y alegrara nuestro hogar. Fuimos a la capital a rezar a la Basílica de Guadalupe. Hija mía, gran parte de las cosas no las resuelve Dios, pues espera ver que nosotros crezcamos por nuestra cuenta. Nuestro Padre no quiere un rebaño que quiera todo sin esfuerzo, interrumpió Bonifacio. Pero esto no inmutó a Guadalupe, así que le hizo una señal para que siguiera hablando, y ella prosiguió. Lo sé, padre, pero ya habíamos hablado con los médicos, y decían que el problema era yo. Tenía una condición en mis ovarios que hacía que los óvulos que producía no fueran suficientemente fértiles para dar vida. Una lágrima se deslizó por el ojo derecho de Guadalupe y siguió. Si el hombre no daba una solución, tal vez un milagro nos daría aquello que deseábamos más que nada.
pero el tiempo nos mostró que estábamos sufriendo un castigo divino por el trabajo de mi esposo. Así que mientras lavaba la ropa cerca del río y mis lágrimas llenaban la cubeta donde enjuagaba la ropa, aquella mujer, la errante, se acercó con voz maliciosa y sonrisa perversa. Me dijo que ella podría brindarme lo que Dios no me dio, pero que me costaría. Así que, desesperada, no tuve más elección que escucharla. Vendió su alma al diablo, padre. Es tan impura como la bruja, refunfuñó un hombre. ¿Alguna vez ustedes no han sentido que nuestro Señor nos ha abandonado?, contestó el padre. La senda del puro es difícil de seguir por las tentaciones que se encuentran en el camino. Pero esto no define a las personas. Miró a Guadalupe y ella siguió hablando. Ella me pidió que hiciera muchas cosas, pero sobre todo que recolectara materiales, y así fue. En ese momento parece que ninguno de mis amigos se dio cuenta de algo, pues estaban centrados escuchando mi relato, pero la lámpara tintineaba, y su luz se volvía cada vez más tenue, pero a ratos volvía a tener la misma intensidad de siempre. Alcé la cabeza para ver a todos. Arnold abrazaba a Dan, y éste le regresaba el abrazo. Sebastián estaba pegado a Lucía, y ella abrazaba a su hermana Betsabé. Betsabé me miraba incrédula de la historia, pero fascinada de la narración. Me tomé un momento para respirar y aclarar mi memoria. Un bostezo sorpresa apareció, y la cara de Betsabé se volvió nefasta. ¡Ya! No pierdas más el tiempo. Sigue con la historia, dijo Betsabé emocionada. Por otro lado, yo comencé a ver una sombra que deambulaba por detrás de mis amigos, rondando en círculo, expectante de los acontecimientos. Volví a tomar una bocanada extra de aire y solté un largo suspiro dando inicio de nuevo a mi narración. Ella me pidió que hiciera muchas cosas, pero sobre todo que recolectara materiales. Y así fue como en una sesión privada me pintó el vientre de unos símbolos muy raros. Mientras rezaba una lengua extraña, tomó un cráneo de mono que tenía como si fuera una taza, lo acercó a sus labios partidos y dio un sorbo enorme para después escupir el contenido sobre mí. Al término de la sesión, me dijo que el trabajo estaba hecho y que esa noche tuviera relaciones con mi esposo como si no hubiera un amanecer, que no lo dejara descansar, pues esa noche su pene no perdería fuerza. Asimismo, mi vientre sería el más fértil que existiera, y así fue. Cerca del mes me hice una prueba de embarazo y quedó positiva. Sin ilusionarme, me hice una prueba de embarazo sanguínea y también salió positiva. Esa misma noche llegué a su casa a agradecerle, pero ella me miró despectivamente y al escuchar la noticia refunfuñó diciendo: ¿acaso dudas de mis métodos? Enseguida soltó una sonrisa turbia y me dijo que como pago le hiciera varios encargos, y así me volví la voz del errante. Si hubiera sabido que esa desgraciada me robaría a mi bebé, lo hubiera mandado a desaparecer desde hace muchísimo tiempo, dijo mientras se le quebraba la voz y las lágrimas brotaban de sus ojos. Unos cuantos del grupo murmuraban con desprecio: ¿hacer tratos con una bruja? ¡Qué impura! Es el hijo de Satán. Fueron algunas de las frases que se escucharon en esos momentos, pero el abuelo Bonifacio dijo solemne: el pecado es tentador,
Y si el bebé nació gracias a energías oscuras, no quiere decir que el bebé sea el anticristo. Siempre que un retoño se le críe con amor y cariño, puede ser hombre de bien. El mal no ronda en criaturas inocentes.